Saludos. Seguimos explorando el mundo de las ideas y el arte. Hoy hablaremos de las características del arte figurativo y el arte abstracto. Comencemos diciendo que el arte figurativo se caracteriza por representar formas y objetos que son reconocibles, aunque no sean completamente realistas. Mientras tú copias esta definición en tu libreta, yo voy a buscar algunos ejemplos para que los puedas comprender. Copia. Bien, como puedes observar en estas dos obras, tenemos figuras completamente reconocibles. En el lado izquierdo tenemos el retrato de una mujer con todos sus pequeños detalles de cabello, de piel, de vestuario, y es obviamente muy fácil reconocer la figura de esta mujer dentro del cuadro, lo cual lo convierte en una forma de arte figurativo. En el lado izquierdo tenemos una representación no realista de un florero con sus flores. Y aunque está dividido en figuras semigeométricas, el uso de los colores no se acerca a la realidad, podemos distinguir perfectamente bien que es un florero con flores. Y al poder distinguir fácilmente la figura, estamos frente a una obra figurativa. En estos dos ejemplos tenemos, en el lado izquierdo, la representación de una mariposa. Evidentemente, las mariposas reales no tienen exactamente esta configuración. Sin embargo, el manejo de los colores y la aproximación de las formas nos permiten entender que es una mariposa, lo cual se remite nuevamente a las características de la pintura figurativa. Tanto así como en el lado derecho, donde tenemos un conjunto de máscaras o rostros que perfectamente nos permiten definir dónde se encuentran la nariz, los ojos, la boca, el cráneo. Y como podemos distinguir claramente las figuras, son figurativas. En esta interesante representación de un rostro, podemos ver dos pinturas en una. Tenemos una donde la figura nos ve de frente, vemos el ángulo completo de su cara, los labios, alcanzamos a ver un ojo porque el otro está cubierto por el cabello. Sin embargo, si miramos específicamente el lado más claro de la figura y mentalmente lo dividimos por la mitad, nos damos cuenta que es otro rostro que está de perfil. Y sin embargo, como podemos distinguir que es un rostro humano, e incluso que es el rostro de una mujer, sigue siendo figurativo. En estas dos representaciones tenemos en el lado derecho la representación de dos cuerpos humanos que se encuentran abrazados. Incluso podemos distinguir que es un cuerpo masculino y un cuerpo femenino. No hay tantos detalles realistas, pero la proporción y la distribución de las formas y los colores nos permiten presentar esto. Incluso aquí el pintor se dio a la tarea de colocarle el color azul que tradicionalmente ha representado a lo masculino. Así que esta forma figurativa es bastante clara. En el lado derecho tenemos una obra de Van Gogh donde se representa un paisaje junto a un espejo de agua y donde podemos incluso distinguir la figura de unas personas. Esto permite distinguir cada uno de los detalles, incluso las luces del cielo. Así que es completamente figurativo. En esta interesante escultura, donde se ha tomado el material y pareciera que se ha corrugado, pues nos queda muy clara la visión de la figura de un perro famélico, de un perro
con hambre. Por último, quiero mostrarte esta pintura de Pablo Picasso, el español Pablo Picasso, que aunque no está completamente definida la forma, nos es muy fácil entender que es la figura de una mujer que porta un chal y que está sentada en una silla. Bien, todos estos ejemplos del arte figurativo que nos permiten comprender el contenido, la representación, y que no cuesta trabajo interpretarlo. Bueno, pues a continuación quiero presentarte las características de la pintura o el arte abstracto. En este caso, yo te digo que se caracteriza por mostrar un gran predominio del color por encima de la forma. La forma no es fácilmente reconocible en estas obras, o definitivamente no existe. Son más bien juegos de colores. Antes de comenzar a ver obras, quiero presentarte a Vasily Kandinsky, más conocido simplemente como Kandinsky. Nació en Rusia el 5 de diciembre de 1866 y sus padres se separaron cuando él era muy joven. Eso lo afectó muchísimo, así que su tía decidió criarlo en su casa. Cada noche, su tía le contaba cuentos y leyendas de la antigüedad y de su ciudad, Moscú. Esos cuentos le inspiraron y le hicieron interesarse mucho por su ciudad y por su cultura. Desde muy joven siempre llevaba consigo una pequeña libreta donde dibujaba y escribía todo lo que se le ocurría. Además, empezó a sentirse muy atraído por los colores de la naturaleza. Estudió pintura y dibujo y mucho más tarde Derecho y Economía. Esto lo hizo en la Universidad de Moscú. Se convirtió en un profesor y tuvo mucho éxito. Decían que sus teorías eran muy interesantes y que era un gran profesor, aunque al final decidió abandonar la enseñanza y al cumplir 30 años se fue a Múnich a estudiar pintura, que era su verdadera pasión. En 1909 visitó una exposición de pinturas de estilo impresionista que le interesó mucho y decidió que sus pinturas procurarían imitar ese estilo. Mientras los años pasaban, se dio cuenta de que sus pinturas eran abstractas, es decir, las formas y los objetos que pintaba no eran importantes, sino los colores que utilizaba y cómo los utilizaba. Empezó a pintar formas muy simples y geométricas como cuadrados, círculos y triángulos para representar objetos. Con su manera tan simple de retratar las cosas, crea el arte abstracto que al principio no tuvo demasiado éxito, pero más tarde impresionó mucho a la gente. Llega a Alemania y se convierte en profesor de arte. Además, expone varias obras y publica teorías sobre su estilo de pintura. Pero cuando el nazismo surgió en Alemania, muchos de sus cuadros y escritos se quemaron y él tuvo que volver a Rusia. Después de varios viajes a Túnez, los Países Bajos e Italia, al final se queda a vivir en Francia. Allí continuará desarrollando el arte abstracto y creando amistades con los pintores de la época. Murió el 13 de diciembre del año de 1944 en las afueras de París. Este interesante personaje fue quien creó el concepto de arte abstracto y al principio fue un poquito burlado porque la gente decía que pues no tenía chiste. Sin embargo, con el paso del tiempo pues se ha visto que el arte abstracto pues requiere de mucha creatividad y de una gran capacidad de comprender las características y el uso de los materiales. Bien, algunos ejemplos de este tipo de arte son los siguientes que te presento. Como puedes ver, hay un predominio del color, se trabaja en el color. Incluso no podríamos distinguir con claridad qué figuras están representadas en este trabajo o en estos tres trabajos, pero al mismo tiempo las líneas nos incitan a mirarlo para ver si podemos encontrar algún significado o alguna razón.
Como ya lo hemos visto anteriormente, a veces el nombre de las obras nos daría información para poder entender a qué se refería el creador con lo que estaba realizando. Mira, bástete un ejemplo. En la parte de abajo, del lado derecho, encontramos un cuadro cuyo autor le denominó Mis pensamientos. Tú podrás ver esa confusión, ese detalle de blancos, oscuros, amarillos, donde pareciera que la alegría, la tristeza, la soledad se interrelacionan. Bueno, esta es la conceptualización que se utiliza en el arte abstracto. Otros 3 ejemplos. El primer ejemplo de tu lado izquierdo es una creación de Vasily Kandinsky, este personaje que le dio origen al arte abstracto. Los demás son variaciones de la misma técnica. Mira con cuidado y observa cómo la definición de la obra está en el manejo de los colores. No es que se quiera representar una forma en sí, sino distribuir los colores de una cierta manera que llamen la atención. Esta es una muestra de un estilo que se llama abstracción geométrica, donde se utilizan las formas geométricas para dar sensaciones visuales diferentes. En este caso, esta obra, que está compuesta por líneas diagonales que se dirigen hacia el centro, parecieran puntas que se pierden en la distancia, y los círculos como si fueran pequeñas esferas o bombas de jabón que van flotando en el espacio. Y el manejo del color es lo que hace que sea tan llamativo. También se han experimentado con diferentes materiales. En el caso, por ejemplo, de la pintura izquierda, pues tenemos un trabajo donde las líneas curvas se han mezclado con el manejo de diferentes tonalidades de colores, generando este aspecto visual tan llamativo. Y en el lado derecho superior tenemos esta especie de dripping, de salpicado, donde se deja chorrear la pintura y luego se salpica para generar esta visión un poquito difusa de los colores, pero que pues también llaman la atención. Este es un tipo de arte donde se mezclan diferentes materiales, se cortan una especie de plantillas en papel o cartón y luego se colocan en diferentes posiciones sobre el material en el que se va a pintar y se dan tonos de diferentes características para crear este concepto visual que incluso pareciera una forma de collage. Pues bien, estos son algunos ejemplos muy elementales del arte, el arte figurativo y del arte abstracto. Espero que haya quedado muy claro para ti el concepto y que ahora cuando veas una pintura puedas definir primero si pertenecen al área del arte figurativo o del arte abstracto. Y pues ya en futuras clases iremos comenzando a intuir el manejo de los colores y significados, lo mismo que la posición de las formas para poder entender el arte abstracto. Te agradezco mucho tu atención y ahora pasamos a la clase en vivo para poder detallar las características de la actividad. Muchas gracias. Pásala muy bien.